Me llamo Camila, tengo 34 años y estoy casada con Bruno desde hace 5. Él no es el típico hombre que mi familia esperaba para mí. Mientras mis padres y mi hermana siempre se movieron en círculos pretenciosos, llenos de cenas fingidas y conversaciones huecas sobre inversiones, Bruno es todo lo contrario. Trabaja en un taller mecánico, tiene las manos llenas de cicatrices y grasa, pero también el corazón más noble que he conocido. Lo conocí cuando mi auto se quedó tirado en plena tormenta, y desde esa tarde supe que él era diferente. Mi hermana, Fernanda, nunca lo aceptó. Desde el día que se lo presenté, torció la boca con desdén y murmuró algo sobre bajo perfil y gente que no es de nuestro mundo. Fernanda tiene 30, pero vive como si tuviera 15. Nunca ha trabajado un solo día de su vida. Mis padres le pagan el departamento, la tarjeta, las clases de yoga, el psiquiatra de moda, hasta los pasajes a Europa para descubrirse a sí misma. Siempre ha sido la consentida, la que nunca puede equivocarse, la que siempre necesita ayuda, aunque se niegue a crecer. Yo, en cambio, me fui de casa a los 22, trabajé mientras estudiaba, me pagué la universidad y jamás volví a pedirles nada. A veces me preguntaba si todo eso era suficiente para que, en algún momento, me respetaran. Pero no. Para ellos, yo era la práctica, la responsable, la que se adapta a todo, como si fuera una máquina que resuelve los líos de todos sin decir una palabra. Cada año nuevo, mi familia hace una cena elegante en la casa de mis padres. Es como un desfile de máscaras. Todos se visten de gala, aunque estén comiendo lasaña recalentada y sonríen como si la vida fuera perfecta. Este año, en diciembre, cuando mi mamá me llamó para confirmar la asistencia, mencionó que Fernanda había pedido algo especial. Camila, tu hermana cree que tal vez este año podrías venir sola, sin Bruno. No lo tomes a mal, pero dice que él no encaja con el estilo de la reunión. Me quedé en silencio unos segundos, sin saber si reír o colgar. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Mi madre, como siempre, intentó suavizarlo. Nada, mi amor. Solo que a veces. Bruno es muy, ¿cómo decirlo?, auténtico. Yo sabía perfectamente lo que eso quería decir. Les incomodaba que Bruno no fingiera, que no les riera las gracias, que no hablara de vinos caros ni de fondos de inversión. Pasé los siguientes días masticando la idea. Bruno ni siquiera sabía del comentario. Me limité a decirle que la cena era opcional, que si no quería ir, no pasaba nada. Pero me dolió. Me dolió en lo profundo. No porque quisiera impresionar a mi hermana, sino porque entendí que todo lo que había construido, todo lo que yo era, no era suficiente para ellos si no iba acompañado de la imagen correcta. La mañana del 31 de diciembre, mientras Bruno terminaba de arreglar un auto para entregarlo a un cliente, me acerqué al taller con 2 cafés en la mano. Él tenía la cara llena de grasa y una sonrisa cansada pero auténtica. ¿Estás bien?, me preguntó al verme más callada de lo normal. Dudé unos segundos. Y luego le conté. Todo. Lo que dijo mi hermana, la llamada de mi mamá, la forma en que lo menospreciaban. Esperaba que se enojara o que dijera que no iría. Pero solo asintió, se limpió las manos y dijo, si tú quieres que vayamos, vamos. Pero solo si tú quieres. A mí me basta con pasarla contigo. En ese momento supe que lo amaba aún más. Esa tarde, lo ayudé a elegir una camisa nueva. Se cortó el cabello, se afeitó con cuidado. Y aunque sus manos seguían marcadas por el trabajo, estaba guapísimo. A las 8 de la noche llegamos a casa de mis padres. Silencio. Fernanda, vestida como si fuera a un cóctel de gala en Mónaco, nos miró como si acabáramos de salir de una fábrica. «Qué bueno que viniste, Camila», dijo con una sonrisa forzada. Y luego, mirando a Bruno, añadió, «¿Y no tenías otro saco? Pareces mecánico de barrio». Lo dijo como si fuera una broma, como si fuera graciosa. Nadie rió. Solo mi padre esbozó una sonrisa tensa, y mi madre desvió la mirada. Me senté sin decir nada. Pero algo dentro de mí ya estaba hirviendo. Durante la cena, Fernanda no paró de hacer comentarios pasivo-agresivos. Que si el vino que trajo Bruno era muy básico, que si la música que él puso desde su teléfono era demasiado popular, que si le parecía tierno que yo estuviera con alguien tan sencillo. Bruno, paciente como siempre, sonreía sin responder. Pero yo lo veía, estaba herido. Y no se lo merecía.
Fue entonces, justo antes de la medianoche, cuando levantaron las copas para brindar. Mi madre habló de la familia, de la unidad, de lo importante que era estar juntos. Fernanda, por supuesto, interrumpió con una sonrisa, sobre todo con gente que comparte nuestro estilo de vida. Y ahí no pude más. Me puse de pie, con mi copa en alto, y dije, quiero proponer un brindis también. Por la princesa sin ingresos propios que vive gracias a mi tarjeta, hasta hoy. El silencio fue inmediato. Mi madre dejó caer su copa sobre la mesa. Mi padre me miró como si no entendiera lo que acababa de decir. Fernanda se puso roja, los ojos bien abiertos. ¿Y Bruno? Bruno solo bajó la cabeza, pero supe que estaba sonriendo. Y fue justo en ese instante, en medio del silencio helado y las miradas atónitas, que el reloj marcó la medianoche. Las luces titilaron. Afuera se escuchaban los fuegos artificiales. Pero dentro de esa casa, todo explotó de otra manera. El estallido de los fuegos artificiales afuera contrastaba con el silencio sepulcral que se instaló en el comedor. Era como si todos intentaran procesar lo que acababa de pasar. Mi madre fue la primera en reaccionar, aunque su voz temblaba. ¿Cómo que gracias a tu tarjeta? ¿Qué significa eso, Camila? Tomé un sorbo de mi copa con toda la calma que pude reunir. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme. Significa que durante los últimos 2 años, la tarjeta con la que Fernanda ha pagado sus viajes, su ropa, su suscripción al club de pilates, sus cenas con sus amigas, influencers, y hasta el depósito del departamento que ustedes creen que pagan, ha salido de mi cuenta. Fernanda abrió la boca, pero no le salieron palabras. Sus ojos parpadearon varias veces, como si mi voz le estuviera rebotando en la cabeza. «¡Eso no es verdad!», soltó al fin, con un chillido. «Mamá y papá me dijeron que se encargaban de todo. Dijeron que no me preocupara. Y ellos creían eso, porque yo se los hice creer», respondí, sin apartar la mirada. «Durante años vi cómo todos ustedes hacían malabares para mantener su imagen, sin preocuparse por el costo real. Y cuando papá se enfermó y sus cuentas empezaron a flaquear, fui yo quien ofreció ayudar. Pero puse una condición, que ustedes no le dijeran a Fernanda. Quería ver hasta dónde llegaba su independencia, sin tener a alguien detrás resolviendo su vida. Mi madre Jadio. Pero tú dijiste que podías ayudar solo un poco, solo temporalmente. Lo fue. Hasta hoy. Caminé hasta mi bolso, saqué un sobre y lo dejé sobre la mesa frente a Fernanda. Ese es el resumen de los gastos del último año. Puedes revisarlo con calma. Y si tienes dudas, están todos los comprobantes. Pero ya no va a haber más pagos. La tarjeta está cancelada. Fernanda lo miró como si el sobre quemara. Eres una traidora, una víbora. Siempre me tuviste envidia. Esa palabra, envidia, hizo que me echara a reír. Unas risas suaves al principio, que luego se transformaron en una carcajada amarga. Envidia, Fernanda, ¿de qué? De vivir en un mundo de fantasía mantenido por los demás, de no poder siquiera hacer una compra sin que otro te cubra el saldo, de ser tan frágil que el más mínimo, no, te hace colapsar. Ella se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. No tienes derecho, no tenías por qué avergonzarme así delante de todos. ¿Y tú? Tenías derecho a burlarte del hombre con el que comparto mi vida, a decir que no venga porque parece mecánico de barrio, cuando tú no sabes ni cambiar una bombilla, a reírte de su ropa, de su forma de hablar, de su trabajo, cuando él al menos trabaja. Bruno jamás te ha faltado el respeto. Jamás te ha juzgado. Pero tú no podías resistirte a sentirte superior, ¿verdad? Aunque vivas con plata que no es tuya, aunque no te hayas ganado nada. Mi padre, que hasta ese momento había estado en silencio con la cabeza baja, finalmente habló. Su voz era seca, dura. Es verdad, Camila, todo eso lo pagaste tú. Asentí. Él suspiró profundamente y se llevó las manos a la cara. No sabía nada. Pensé que todavía podía controlar esto. Luego, miró a Fernanda. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Cansado de protegerte, de justificar tus caprichos, de inventar razones para que todo se gire a tu favor. Hoy, por primera vez, Camila hizo lo que ninguno de nosotros se atrevió. Y tiene razón. Esto no puede seguir así. Mi madre trató de intervenir,
pero él levantó la mano. No. Basta. A partir de ahora, Fernanda, si quieres seguir con tu vida cómoda, vas a tener que encontrar un trabajo. Uno de verdad. Nada de cursos de redes sociales ni emprendimientos fantasmas. Uno con horario y sueldo. Porque yo tampoco voy a cubrirte más. Fernanda lo miró con horror, como si el piso se le abriera bajo los pies. Se giró hacia mí con odio. «¡Eres una víbora! Has destrozado todo, y solo por un hombre». No. Lo hice por mí. Por respeto propio. Por cansancio. Y porque ya no pienso seguir siendo la alfombra donde todos limpian sus zapatos. Tomé a Bruno de la mano. Él no había dicho ni una palabra en todo ese tiempo, pero me apretó suavemente los dedos. Ese gesto fue más que suficiente. Nos fuimos unos minutos después. Dejé el sobre la mesa, junto con una segunda carta, un resumen de los meses que pagué cosas para mis padres también. No era solo Fernanda. Habían sido todos, a su modo. Y esa noche, decidí poner fin a ese ciclo. Cuando salimos de la casa, el aire fresco de enero nos recibió como una bendición. Bruno me abrazó fuerte y me susurró, «Estoy orgulloso de ti». Y por primera vez en años, también lo estaba yo. Pero lo que pasó los días siguientes, eso fue otra historia. Porque Fernanda no se quedó de brazos cruzados. Lo que hizo después fue tan bajo, tan manipulador, que ni siquiera yo lo vi venir. Pasaron 2 días sin que supiera nada de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un intento de explicar lo sucedido. Confieso que sentí una mezcla extraña de alivio y tensión. Había dado un paso necesario, sí, pero la calma era sospechosa. Conociendo a Fernanda, ese silencio no era resignación. Era el sonido que precede a un terremoto. La mañana del 3 de enero, mientras estaba en el taller con Bruno, me llegó una notificación de mi banco. Intento de ingreso sospechoso desde otro dispositivo. Fruncí el ceño y abrí la app. Alguien había intentado acceder a una de mis cuentas personales, la que no estaba asociada a ninguna tarjeta compartida. Era una cuenta que usaba para ahorrar a largo plazo, y solo Bruno y yo sabíamos de su existencia. Llamé al banco enseguida. Me confirmaron que el intento había sido desde una computadora en la misma ciudad, pero no podían darme más detalles. Congelé la cuenta por precaución y me quedé en silencio unos segundos. Bruno notó mi cara y se acercó. ¿Pasó algo? Look, Auntie. Él se cruzó de brazos, pensativo. ¿Crees que fue ella? No tengo pruebas, pero tengo un presentimiento. Mi sospecha se confirmó esa misma tarde. Al llegar a casa, encontré a mi vecina esperándome en la entrada. Estaba visiblemente incómoda. «Camila, ¿te puedo hablar un minuto?» Asentí. Me llevó un poco más allá de la verja, donde nadie nos oyera, y sacó su celular. «Hoy vino tu hermana. La vi desde la ventana. Intentó convencer a mi marido para que le abriera tu buzón. Dijo que era urgente, que tú la habías autorizado. Pero como no nos pareció normal, él la echó». No sabía si sentir rabia o vergüenza. Fernanda ya no tenía límites. Y lo peor es que estaba desesperada. Había pasado de las burlas y el desprecio a la manipulación y los intentos de invasión. Porque eso era lo que estaba haciendo, invadir mi espacio, buscar algo que pudiera usar en mi contra. Esa noche, Bruno me ayudó a cambiar la cerradura del buzón. Instalamos cámaras nuevas alrededor de la casa y bloqueamos el acceso de todos los números de mi familia por si intentaban otra cosa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el siguiente golpe llegara. Esta vez, fue más sucio. El 5 de enero, recibí una llamada de recursos humanos de la empresa donde trabajaba. Mi jefa me pidió entrar a una reunión urgente por videollamada. Apenas conecté, noté la expresión seria de todos. «Camila, necesitamos hablar contigo. Hemos recibido una denuncia anónima». Sentí que la sangre me abandonaba la cara. «¿Denuncia? ¿De qué tipo?» «Sobre conflictos éticos relacionados con manejo indebido de fondos de la empresa. Alguien afirmó que estás usando recursos internos para financiar gastos personales y de familiares. Incluyeron documentos con movimientos bancarios, correos internos y supuestas pruebas de desvío de fondos». Mi mente se paralizó. No era solo una acusación absurda. Era un intento calculado de destruir mi reputación profesional. Y lo peor es que los documentos eran reales, pero manipulados.
Habían tomado capturas de mis gastos personales, de tarjetas que estaban a mi nombre, con fondos míos, y los habían hecho parecer parte del sistema interno de la empresa. Falsificaciones bien hechas. Demasiado bien hechas. Me pidieron entregar voluntariamente el acceso a mis dispositivos del trabajo mientras se hacía una auditoría. Salí de la llamada con las manos temblando. Bruno me abrazó en silencio, pero ni siquiera él pudo decir algo que calmara el torbellino en mi cabeza. Sabía que solo había una persona capaz de hacer algo así, y que además tuviera acceso a esos documentos. Y, aunque al principio dudaba, pronto llegó la confirmación. Fernanda me mandó un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: «¿Te gustó mi brindis de Año Nuevo? Yo también tenía algo preparado para ti». El mundo se me cayó, porque entendí que esto ya no era un berrinche ni un capricho. Era venganza. Una venganza meticulosa, cruel, diseñada para hacerme perder todo lo que ella jamás tuvo: independencia, estabilidad, respeto. Y entonces lo decidí. You know I'd be a defender. Iba a contraatacar. Pero no con gritos. No con escándalos. Lo haría de la única manera que Fernanda no vería venir, desde adentro. Con paciencia. Con pruebas. Con estrategia. Y cuando terminara, no solo ella se quedaría sin su máscara, sino que toda la verdad de nuestra familia saldría a la luz. Durante toda esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto de Fernanda, cada señal que había ignorado durante años. La denuncia anónima no era solo una traición. Era una declaración de guerra. Lo que más me dolía no era la acusación en sí. Yo sabía que era inocente y que tarde o temprano se probaría, sino el hecho de que alguien de mi propia sangre hubiera llegado tan lejos solo para destruirme. A las 3 de la madrugada, mientras Bruno dormía profundamente a mi lado, me levanté sin hacer ruido y me senté frente a mi escritorio. Abrí mi computadora personal y comencé a escribir. No un plan de venganza enloquecido, sino algo más estructurado. Una línea del tiempo. Un archivo de todo lo que había hecho por Fernanda desde que éramos adolescentes. Empecé por lo más antiguo, las veces que cubrí sus faltas en la universidad cuando no iba a clases. Los correos que me mandaba para que le hiciera trabajos finales. Los viajes que cancelé para prestarle dinero cuando perdió su beca por no asistir a los exámenes. Las fotos de las tarjetas de regalo que ella me pedía que comprara para una amiga y que luego encontraba en su Instagram como parte de sus outfits. Reuní recibos, mensajes de voz, capturas de pantalla y hasta vídeos de momentos donde claramente manipulaba situaciones a su favor. Todo estaba allí, guardado en la nube, esperando ser organizado. Pero sabía que eso no bastaba. Necesitaba pruebas sólidas, actuales, que vincularan a Fernanda con la falsificación de documentos que habían llegado a recursos humanos. Sabía que no era una experta en tecnología, así que debió haber pedido ayuda. Y eso fue lo que me dio la idea de buscar dónde había sido enviada la denuncia. Los documentos habían llegado desde una dirección de correo electrónico extrañamente profesional, pero anónima. Usaron un dominio comprado solo unas semanas antes. Y eso, para alguien con conocimientos básicos, podía parecer impenetrable. Pero yo tenía unas bajo la manga. Una excompañera de la universidad, Mariana, trabaja en ciberseguridad en una firma privada. La llamé a la mañana siguiente y le conté parte del problema. No todo, para no involucrarla en temas familiares, pero lo suficiente para despertar su curiosidad. Le envié los documentos y el dominio de la cuenta desde donde llegaron. Me prometió que lo investigaría, aunque me advirtió que podía tardar unos días. Mientras tanto, Recursos Humanos había iniciado una revisión interna. Yo estaba técnicamente de licencia preventiva, aunque mis superiores sabían que era una medida temporal. Aún así, el daño ya estaba hecho. Los rumores dentro de la empresa empezaron a circular como pólvora. Sentí las miradas en los pasillos el día que fui a entregar mi portátil. Algunos compañeros me evitaban, otros me ofrecían sonrisas incómodas, como si no supieran si saludarme o despedirse para siempre. Bruno me propuso que nos fuéramos unos días. Nos aislamos en la cabaña de mi primo, sin teléfonos, sin drama. Pero le dije que no podía irme aún, porque si algo había aprendido en todo esto, era que ya no podía seguir huyendo. Ya no se trataba solo de Fernanda. Se trataba de una familia entera acostumbrada a callar, a manipular, a ignorar lo incómodo.
Y si quería romper con eso de una vez por todas, tenía que quedarme. Tenía que terminar lo que había empezado con aquel brindis. El 9 de enero, Mariana me escribió: «Tenemos algo». Nos reunimos esa misma noche por videollamada. Me explicó cómo habían rastreado la dirección IP que había enviado los archivos. Provenía de una red doméstica de un edificio céntrico. Le pedí la dirección. Cuando la leí, se me heló la sangre. Era el mismo edificio donde Fernanda vivía desde hacía 3 meses. El mismo departamento que, hasta hace poco, yo ayudaba a pagar. No solo eso, añadió Mariana. Pudimos detectar que los archivos fueron editados con una versión de software de edición que está registrada a nombre de una cuenta de Google vinculada a tu apellido. Y adivina qué, la cuenta está asociada a una tableta Samsung que tu hermana publicó en una historia de Instagram hace unos días. Era una coincidencia tras otra. Pero con cada dato, la red se cerraba más. Tenía lo que necesitaba, las pruebas técnicas. Pero aún me faltaba el golpe final. Algo que no solo desenmascarara a Fernanda, sino que la obligara a asumir las consecuencias delante de todos. No quería una venganza silenciosa. Quería una exposición pública. Que toda mi familia, esa que la protegía, la defendía, la trataba como intocable, viera quién era realmente. Y entonces recordé la cena familiar del 15 de enero. Mi madre la había organizado semanas antes. Iban a celebrar el nuevo año con un pequeño almuerzo entre hermanos, padres y primos cercanos. Fernanda iría, por supuesto. Como siempre. Y esa sería mi oportunidad. Así que preparé todo, los correos, los informes de Mariana, las capturas de pantalla, los documentos falsificados con sus metadatos, y un USB con todo lo que había reunido. Preparé también una carta, escrita de mi puño y letra, con una sola copia. No para Fernanda, sino para mis padres. Porque esa comida no solo iba a ser un almuerzo familiar. Iba a ser la caída del ídolo de cristal que habían creado. Y lo que sucedió ese día fue tan brutal, tan inesperado, que ni yo estaba lista para lo que provocaría. El 15 de enero amaneció con un cielo claro, casi irónico. Me vestí con calma, con un vestido azul sencillo, el mismo que había usado en la graduación de Fernanda años atrás. Lo hice a propósito. Me peiné sin prisa y guardé el USB en una cajita de metal que cabía justo en la palma de la mano. Bruno me miró desde la puerta. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó por última vez. Asentí. Ya no era solo cuestión de demostrar algo. Era justicia. Era cerrar una etapa de mi vida donde fui útil pero invisible. Donde fui buena, pero nunca suficiente. Llegamos a la casa de mis padres a las 12:30. Fernanda ya estaba ahí, vestida de blanco, siempre tan teatral, sentada con una copa en la mano y riéndose con mi madre. Apenas me vio, su sonrisa se volvió tensa, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Lo sabía. Yo también lo sabía. Y ese silencio cargado fue el preludio perfecto para lo que venía. Durante el almuerzo, fingí normalidad. Bruno se sentó a mi lado, atento pero en silencio. Mi madre hablaba sobre las reformas del jardín. Mi padre murmuraba respuestas. Fernanda se pavoneaba como de costumbre, contando historias sobre sus proyectos digitales y cómo pronto tendría su propia marca de accesorios. Nadie la interrumpía. Era su escenario. Esperé a que todos terminaran el postre. Luego me puse de pie y toqué ligeramente mi copa con una cuchara. El sonido metálico resonó en la sala. Sé que esto no es un brindis, pero quiero compartir algo antes de irnos. Todos me miraron. Algunas sonrisas, otras cejas levantadas. Y los ojos de Fernanda, fijos en los míos, sin parpadear. Hace unos días, mi trabajo se vio amenazado por una denuncia anónima. Una acusación grave, falsa, y con documentos alterados. Una denuncia diseñada para arruinar mi carrera. Hice una pausa. Mi madre frunció el ceño. Mi padre se enderezó en la silla. Fernanda dejó lentamente su copa sobre la mesa. Tras una investigación, logré rastrear el origen de esos documentos. Y la persona que los creó. Caminé hasta la televisión del comedor, conecté el USB, con el control remoto, proyecté la primera pantalla, el dominio falso desde el cual se enviaron los correos. Luego, las capturas del software usado para editar los archivos, y finalmente, el vínculo entre la cuenta de Google y el dispositivo de Fernanda.
Mis padres no dijeron nada. Solo miraban la pantalla, como si estuvieran viendo una película que no querían creer. Fernanda, por su parte, palideció. Se cruzó de brazos, pero la temblor en su mandíbula la delataba. No me importa que no me quieran, pero no voy a permitir que me destruyan. No otra vez. Apag la pantalla. Y esto no es solo por mí. Es por años de silencios cómodos, de favoritismos, de fingir que Fernanda era una víctima perpetua mientras todos los demás debíamos cargar con sus errores. Mi madre murmuró algo, apenas audible. No, no puede ser. Sí puede, dijo mi padre de pronto, con una voz grave que rara vez usaba. Se volvió hacia Fernanda. Es cierto, tú hiciste esto. Ella se encogió, levantando las manos como si eso la protegiera. Solo quería que ella dejara de humillarme. Todo el tiempo se cree superior, se cree perfecta. Tenía que hacer algo. La sala se llenó de un silencio tan espeso que sentí que apenas podía respirar. Mi padre se levantó. Lo vi caminar hacia la puerta, abrirla y señalar hacia afuera. ¡Te vas! Ahora. Mi madre intentó intervenir. ¿Cómo le vas a decir eso? Es tu hija. También Camila es mi hija. Y no pienso quedarme sentado mientras una destruye la vida de la otra. Ya no más. Fernanda lo miró como si él fuera un extraño. ¿Me vas a echar, Amy? Sí, dijo él. Y no vuelvas hasta que te hagas cargo de lo que hiciste. Fernanda agarró su cartera temblando. Salió sin mirar a nadie, sin despedirse. Cerró la puerta de un portazo, y por primera vez en muchos años, hubo paz. Mi madre se quedó sentada, sin decir una palabra. Lloraba en silencio. Tal vez por vergüenza, tal vez porque en el fondo sabía que todo esto se venía gestando desde hace mucho. Mi padre me pidió perdón. Nunca había escuchado esas palabras de su boca. Me abrazó como si intentara recuperar todo lo que no supo darme antes. Y aunque ese abrazo no borraba el pasado, al menos cerraba una herida. Ese día terminó sin brindis, sin fuegos artificiales, sin aplausos, pero fue, al fin, un nuevo comienzo. Esa noche, de vuelta en casa, Bruno me abrazó por la espalda mientras cocinábamos algo ligero. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en voz baja. No feliz, le respondí, pero en paz. Por primera vez en mucho tiempo, en paz. Y eso, para mí, fue suficiente.